¿Qué tan lejos puede llegar un emperador cegado por el orgullo? ¿Y qué ocurre cuando el castigo llega? No por parte de otro imperio, sino de un pueblo al que consideraba insignificante. Esta es la historia de cómo uno de los hombres más poderosos del mundo fue derrotado de la forma más humillante imaginable. Y cómo su cráneo terminó convertido en copa. En el año 811, el Imperio Bizantino se encontraba en uno de esos breves periodos de recuperación. Tras años de conflictos internos, rebeliones y pérdidas territoriales, el emperador Nicéforo I buscaba consolidar su poder y enviar un mensaje claro a cualquier enemigo: el imperio seguía siendo invencible. Su objetivo: los búlgaros. En apariencia, un enemigo menor. Un pueblo asentado al norte del imperio, a medio camino entre tribu y reino. Pero los búlgaros tenían un líder que no debía subestimarse: Krum, un hombre astuto, brutal y profundamente estratégico. Sabía que no podía enfrentar a los bizantinos en campo abierto. Pero también sabía que, a veces, el orgullo puede ser más peligroso que cualquier ejército. Nicéforo no planeaba simplemente una campaña militar. Quería una victoria rápida, aplastante, definitiva. Reunió un ejército descomunal, se adentró en territorio enemigo, y no encontró resistencia. Al contrario, los búlgaros parecían haber desaparecido. Pueblo tras pueblo, ciudad tras ciudad, caían sin combate. Incluso Pliska, la capital búlgara, fue capturada sin que una sola espada se levantara en su defensa. La ciudad fue saqueada sin piedad. Se dice que los soldados bizantinos cometieron toda clase de abusos, y Nicéforo observaba con satisfacción cómo sus hombres arrasaban la sede del poder enemigo. Creía que la victoria era total. Incluso escribió en su diario que Krum huía como un cobarde, y que pronto todo el territorio sería suyo. Pero lo que el emperador no sabía es que había caído en una trampa perfectamente diseñada. Mientras los bizantinos celebraban y se desordenaban saqueando, Krum no huía, sino que preparaba la emboscada. Utilizando el terreno montañoso y estrecho de su país, bloqueó los pasos por los que los bizantinos deberían regresar. Reunió refuerzos, cerró rutas, y construyó barricadas. No solo los atrapó, los aisló. Cuando Nicéforo finalmente quiso iniciar la retirada, se dio cuenta de que no había salida. Su ejército, cargado de botín pero sin provisiones, empezó a moverse con lentitud por senderos que de pronto ya no existían. Y entonces llegaron los ataques. Pequeños al principio, pero cada vez más frecuentes. Flechas desde los árboles, piedras desde las laderas, lanzas desde la niebla. La confusión reinaba. En el desfiladero de Barbitsa, la trampa se cerró. Krum había preparado una emboscada tan perfecta que la retirada se convirtió en masacre. El ejército bizantino, numéricamente superior, no podía maniobrar. Atacados desde ambos lados, sin poder avanzar ni retroceder, fueron diezmados. Las crónicas dicen que los gritos se escuchaban a kilómetros, que los cuerpos tapizaban los senderos y que incluso algunos soldados intentaron huir saltando por los riscos. Nicéforo, el emperador que se burló de su enemigo y saqueó su capital, murió en el caos. Algunos textos dicen que recibió una lanza en el pecho. Otros que fue capturado y ejecutado. Pero lo que ocurrió después es aún más impactante. Krum ordenó que se extrajera el cráneo de Nicéforo, que se limpiara y se recubriera en plata. Lo convirtió en una copa ceremonial. Y no como trofeo silencioso, sino como advertencia. Bebía de ella en banquetes importantes y se dice que brindaba con sus generales recordando la caída del emperador. Esta no fue solo una derrota militar. Fue un símbolo del colapso de la arrogancia. El imperio más poderoso de la región, humillado por un enemigo que supo esperar, que no atacó directamente, sino que usó el terreno, el tiempo y la psicología para vencer. Aquel día, Bizancio perdió mucho más que un ejército. Perdió el aura de invencibilidad. Y en los años siguientes, otros enemigos empezaron a ver que el gigante podía sangrar. La historia de Pliska no es solo una lección militar. Es una advertencia sobre los peligros del exceso de confianza. Sobre cómo subestimar al enemigo puede ser el primer paso hacia el desastre. Y sobre cómo, en ocasiones, la mayor fuerza no está en el número, sino en la astucia. ¿Ya conocías esta historia? ¿Qué otro emperador crees que tuvo un final más humillante? Déjalo en los comentarios. Y si quieres seguir descubriendo batallas olvidadas y giros inesperados de la historia, suscríbete a Clave Curiosa. Aquí las victorias no siempre son lo que parecen.